Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más. En este tutorial les voy a enseñar a cómo poder solucionar el problema cuando tu laptop no quiere reconocer la cámara. O si tienes una webcam, tampoco no le quiere reconocer. Te voy a enseñar en este tutorial a cómo poder solucionar. Así que sin más, vamos a iniciar con este video. Bueno chicos, la primera solución a este problema es que seguramente lo tengas deshabilitado desde el teclado la función de la cámara. Voy a hacerles un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ingresar aquí a la cámara y como pueden ver me arroja el siguiente error donde me dice que no se encuentra la cámara. Entonces miren, para poder solucionarlo simplemente cerramos por aquí la aplicación de la cámara y en mi caso, que yo tengo esta laptop de la marca MSI, si presiono la tecla Fn, que es la tecla función, más la tecla F6, como pueden ver, automáticamente Fn más la tecla F6 ya va a poder reproducirse la cámara. Si ingresamos aquí nuevamente a cámara, como puedes ver ya se ha conectado, ya lo hemos podido resolver. Así que esa es la primera recomendación que te puedo dar, que verifiques qué tecla tienes que presionar para que puedas habilitar la cámara. Como puedes ver aquí en mi caso es presionando la tecla F6 en mi teclado. Esto ya va a variar dependiendo de la marca que tengas en tu laptop. Por ejemplo, en las laptops de la marca Asus es presionando la tecla F10. En algunos casos presionando la tecla F10 te puede ayudar a solucionar este problema. Así que verifica si no está deshabilitado la función en tu teclado para que puedas habilitar la cámara. Bueno chicos, como segunda solución para poder solucionar el problema de nuestra cámara en nuestra laptop es que tienen que actualizar el controlador de nuestra cámara. Para ello lo que van a hacer es justamente ubicarse por aquí dentro de configuración, van a dar clic derecho y luego van a dar clic donde dice administrador de dispositivos, ¿vale? Luego aquí lo que tienen que hacer es ubicar la sección que dice cámaras. Van a abrir por aquí este apartado y van a tener que seleccionar la cámara que están utilizando. Van a dar clic derecho y luego van a dar clic donde dice actualizar controlador. Luego van a dar clic donde dice buscar controlador automáticamente y de esta manera ya se tendría que actualizar el controlador para que pueda funcionar la cámara de tu laptop. Una vez que termines este proceso, recuerda reiniciar tu computadora para que pueda surgir el efecto. Si te funcionó, bacán, y si no te funciona, vamos con la tercera solución. Bueno chicos, vamos con esta tercera solución y para ello lo que vamos a hacer es agregar un nuevo hardware heredado de nuestra cámara en nuestra computadora para poder solucionar este problema. Para ello lo que vamos a hacer es justamente ubicarnos por aquí dentro del logo de Windows. Vamos a dar clic derecho y luego nos vamos donde dice administrador de dispositivos. Después lo que vas a hacer es justamente dentro de este apartado es agregar el adaptador de cámaras. Si no te aparece este adaptador de cámaras vas a tener que añadirlo. En este caso, como puedes ver, yo ya tengo agregado, pero si no te aparece vas a tener que agregarlo. Yo por ejemplo el que no tengo agregado es el dispositivo de imagen, que también funciona en ocasiones con las cámaras. Así que para ello voy a seleccionar aquí en mi equipo, en descargándolo. Luego voy a dar clic donde dice acción y luego voy a dar clic donde dice agregar hardware heredado. Después en esta ventana vas a seleccionar en siguiente. Luego vamos a seleccionar donde dice instalar el hardware seleccionado manualmente de una lista y das clic donde dice siguiente. Luego vas a tener que seleccionar el dispositivo que deseas agregar. Si no tienes agregado el de cámaras, lo agregas desde aquí. Pero en esta ocasión también te puede funcionar con el dispositivo de imagen. Así que seleccionas por aquí esta opción y das clic en siguiente. Luego aquí vas a tener que seleccionar en siguiente, ¿vale? Y luego damos clic nuevamente por aquí en siguiente. Das clic donde dice finalizar y ya esa opción se estaría agregando. Se va a actualizar y como puedes ver aquí está el dispositivo que hemos podido añadir. Ya básicamente desde aquí vas a poder apreciar tu cámara y lo vas a poder encontrar. Ahora solamente es cuestión de poder ingresar a la aplicación de la cámara y ya lo vas a poder visualizar. En esta cuarta solución para poder resolver el problema cuando no nos detecta la cámara de nuestra laptop o de nuestra PC es poder descargar el programa para poder ejecutar la cámara. Seguramente tú no tienes instalado esa aplicación y es por eso que no te permite abrir la cámara. Para poder instalarlo simplemente vas a ir aquí al buscador y vas a colocar Microsoft Store. De esta manera colocamos Microsoft Store de esta manera, ingresamos dentro de esta aplicación como pueden observar
ahí está. Y luego vamos a tener que instalar la aplicación de la cámara. Nos vamos por aquí al buscador y colocamos cámara. Una vez hecho eso, presionamos por aquí en cámara y luego vamos a tener que instalar justamente esta aplicación. Como puedes ver, yo ya lo tengo instalado, pero si tú no lo tuvieras, simplemente lo seleccionas y le das clic donde dice instalar. Yo, como puedes ver, yo ya lo tengo instalado correctamente y es por eso que ya me lo detecta correctamente. Bueno chicos, para esta quinta solución es que quería comentarles que algunos fabricantes tienen habilitado la opción para poder ocultar nuestra cámara. En este caso, esta laptop de la marca MSI no tiene esa función, pero la laptop que probamos hace algunos días, que es la Asus VivoBook Pro OLED, que lo pueden ver ahí, que justamente realizamos un video, esta laptop sí tiene esa función. Aquí, como pueden ver, les muestro en este video que esa laptop sí tiene esa función para poder habilitar y deshabilitar la cámara como protección. Así que te recomiendo que verifiques en tu laptop si te has olvidado de poder deshabilitar esa función y es por eso que no te muestra la cámara en tu laptop. Bueno chicos, otra solución para poder ayudar a resolver el problema de la cámara de nuestra laptop es poder restablecer desde fábrica la aplicación. Para ello vas a tener que ubicarte por aquí en el buscador y vas a colocar cámara, ¿ok? Aquí está la aplicación, vamos a dar clic derecho y luego vas a dar clic donde dice configuración de aplicaciones. Luego lo que tenemos que hacer es justamente ubicarnos por aquí en la parte inferior y aquí vas a tener que seleccionar esta opción que dice restablecer. Hay dos opciones, uno para poder reparar directamente desde aquí la cámara y funcione todos los datos correctamente, o la otra opción es de poder restablecer, quitar todo y que automáticamente Windows se encargue de poder instalarlo. Esa solución también te puede aliviar a poder resolver el problema de la cámara en tu laptop. Bueno chicos, otra solución para poder ayudar a resolver el problema de nuestra cámara, en este caso tengo dos programas instalados dentro de mi computadora que ejecutan una cámara. Una es la de mi cámara fotográfica y la otra es de la webcam, la Logitech. Entonces, en ocasiones puede ser que el sistema se confunda en qué dispositivo tengas que seleccionar para que pueda ejecutarse. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a conectar la cámara Logitech, lo conectamos y aquí debería ejecutarse la cámara Logitech, pero como puedes ver no lo está reconociendo. Entonces, si cerramos por aquí esta ventana y nuevamente abrimos por aquí la cámara, ¿ok? Vas a poder apreciar que no aparece la cámara de la Logitech, solamente se está ejecutando el de mi cámara fotográfica. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente ubicarnos por aquí dentro de configuración, luego vas a dar clic donde dice configuración de cámara y luego vas a dar clic donde dice agregar configuración del sistema de cámara, ¿ok? Damos clic aquí en sí. Y aquí lo que tenemos que hacer es deshabilitar el que no estemos utilizando. En este caso, el de mi cámara fotográfica no lo estoy utilizando, así que lo que voy a hacer es deshabilitarlo, ¿vale? Le damos clic aquí en sí y aquí ya me mostraría todos los dispositivos. En este caso, como puedes ver, está la webcam Logitech, que es esta, y la de mi cámara fotográfica. Ambos están deshabilitados y lo que voy a hacer es justamente habilitar el de la Logitech. ¿Vale? Seleccionamos por aquí en habilitar y ya de esta manera estaría conectado. Ahora, si nos vamos aquí dentro de la aplicación de la cámara, como puedes ver ya nos ha reconocido. Vamos a cerrar por aquí y como puedes ver ya de esta manera hemos podido solucionar este problema que ya no reconoce nuestra cámara Logitech. Bueno chicos, otra solución para ayudar a solucionar el problema cuando la cámara no detecta nuestra computadora es poder descargar los drivers necesarios de la marca de la cámara que estamos utilizando. Por ejemplo, en este caso estoy utilizando una cámara externa de la marca Logitech, que es la C920 me parece. Y lo que tenemos que hacer es ubicarnos dentro de la web del desarrollador de la marca y descargar los drivers necesarios. En este caso, como puedes apreciar, vas a poder descargar para Mac y para Windows, que es la que me ofrece esta marca. Y una vez que ya lo descargues e instales correctamente lo que es el instalador, ya te va a poder arrojar por aquí lo que es la cámara.
Para los que desean el link de esta cámara y de las más marcas de Logitech, lo estaré colocando en la descripción de este video por si desean tener una mejor calidad en sus grabaciones o en sus transmisiones de Zoom. Esta es una de las mejores cámaras que deberías tomar en cuenta para futuras grabaciones. Bueno chicos, ya para finalizar con estas soluciones, esta otra solución te puede ayudar también a poder solucionar el problema cuando tu cámara externa no te reconoce, y es que te recomiendo que puedas revisar tu puerto USB. Por ejemplo, voy a desconectar por aquí la cámara de la Logitech y como puedes ver, este puerto USB se encuentra en buen estado. Pero lo que te recomiendo es que si no te reconoce la cámara en este puerto, te recomiendo que lo cambies a otro puerto, porque seguramente este puerto ya está dañado. Así que toma esa consideración, porque así puede ayudarte a resolver también este problema. Y bueno chicos, hasta aquí con este video tutorial. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna pregunta de este video tutorial, te recomiendo que lo dejes aquí en los comentarios para poder ayudarte y ayudar a toda nuestra comunidad. Y si te funcionó cualquiera de estas soluciones, también escríbelo aquí en los comentarios para que otras personas puedan ver y puedan ayudar a solucionar este problema. Ya sabes que puedes apoyar este video dándole un like, y tampoco no te olvides de suscribirte a este canal, activar esa campanita de notificaciones para que estés enterado de los próximos videos y nuevos tutoriales que vamos a estar publicando aquí en nuestro canal. Eso fue todo por hoy y nos vemos en otro video aquí en Descargándolo. Chau chau. Visita nuestra nueva página web www.descargandolo.net y descarga los mejores programas, aplicaciones, juegos y mucho más. No lo olvides, www.descargandolo.net.